Hoy vamos a hablar precisamente de Dios, como ustedes han visto. Yo creo que no se suele pensar en Dios desde el punto de vista del asunto de este curso, de la inteligibilidad. Es lo que yo querría tocar, precisamente la función que tiene la creencia en Dios respecto de la posibilidad de inteligibilidad. Evidentemente, la idea de Dios como omnisciente es naturalmente un factor decisivo. Dios se dice lo sabe todo, Dios conoce todo. Se da por supuesto que hay una omnisciencia que le pertenece absolutamente a Dios. Pero esto en general se suele interpretar, se suele entender más bien en el sentido de que conoce todo, de que nos conoce en nuestra intimidad, de que conoce, por supuesto, el futuro, que para él no es futuro, por su eternidad. Hay otro aspecto distinto, que es el que yo quisiera señalar ante ustedes. Y es que si existe Dios, si pensamos en Dios, entonces toda la realidad es inteligible, porque Dios la entiende, Dios la conoce. Es un punto de vista que no se suele tener en cuenta en general. Se piensa más bien, diríamos, como en términos humanos, en su relación con nosotros, o pensando en el futuro, que para él no es futuro, que es también conocido. Pero yo creo que hay otro aspecto. Piensen ustedes que cuando decimos Dios está en todas partes, esto quiere decir que tiene todos los puntos de vista posibles, todas las perspectivas posibles. Ustedes piensen, por ejemplo, que la realidad no es conocida simplemente una piedra. Si tenemos una piedra, evidentemente nosotros podemos conocerla, podemos conocer su superficie, pero no lo interior. O podemos partir la piedra. Y entonces hay una serie de puntos internos que resultan manifiestos, que son accesibles a la percepción o cualquier tipo de conocimiento. Podemos seguir fragmentando la piedra. Podemos llegar, evidentemente, hasta hacerla polvo. La pulverizamos. Entonces, cada grano de polvo puede ser accesible, puede ser conocido. Lo que era absolutamente interno y, por tanto, desconocido, se manifiesta. O se puede, naturalmente, llegar más allá a la estructura molecular, a la estructura atómica. Se puede, con técnicas y conocimientos que hoy, en cierto modo, disponemos, se puede llegar, naturalmente, a conocer el contenido del átomo, esa proliferación de elementos, de partículas que encontramos en el que hoy sabemos que existen en el átomo, etc. Lo mismo ocurre, evidentemente, en el espacio exterior. La mayor parte tenemos un conocimiento mínimo, conocemos aceptablemente pues, el sistema solar, sabemos que hay estrellas que representan evidentemente nuestra galaxia u otras galaxias que de algún modo se acusan, de las cuales tenemos conocimiento mínimo de algunos aspectos de ellas. Ahora bien, si Dios está en todas partes, si tiene todas las perspectivas posibles, entonces toda esa realidad es conocida. Es conocida por alguien. Y por tanto es inteligible. Es inteligible, diríamos, porque es inteligida. Porque es entendida, es comprendida en su absoluta totalidad. Dios tendría toda la infinidad de perspectivas posibles y por tanto conoce absolutamente todo. El pasado, el futuro, todo tipo de realidad, en cualquier clase. Es decir, la realidad tendría la inteligibilidad porque sería inteligida. Fíjense ustedes que en el fondo se trata de una inversión de la perspectiva habitual. Decimos que algo es inteligible cuando se lo puede entender.
nosotros pensaremos que la realidad total del universo, todo lo que existe o puede existir, sería inteligible porque sería entendido, estaría entendido por Dios, naturalmente. En cambio, si tomamos la posibilidad inversa, es decir, la no existencia de Dios, nos encontramos entonces con que la realidad, el conjunto de la realidad es desconocida. Nadie la conoce, nadie la entiende. El hombre conoce una pequeña porción de la realidad, puede ir avanzando, conoce algunos fragmentos de realidad, pero la mayor porción de la realidad es absolutamente desconocida. Y entonces cabe preguntarse, ¿es desconocida y puede ser conocida o no? ¿Es inteligible? El hombre tiene una capacidad de intelección, pero muy limitada, muy limitada. Y naturalmente, por mucho que multipliquemos el número de personas que conozcan la realidad, por mucho que pensemos en siglos y más siglos de conocimiento, evidentemente el conocimiento humano será siempre una pequeña fracción de la realidad. La inmensa mayoría de la realidad quedará oculta, arcana, desconocida. Ven ustedes cómo la idea misma de la inteligibilidad está condicionada. Porque una cosa es que supongamos una inteligibilidad en principio, de principio, y otra cosa es que esa inteligibilidad pueda realizarse. Es decir, es evidente que si no hay más que hombres, la inmensa porción de la realidad permanece y permanecerá siempre incógnita, siempre desconocida. Nunca será objeto de intelección, de comprensión. Y esto es lo que en general no se tiene en cuenta, no se piensa. Y Dios mismo, es que Dios es el inteligible. Se dice que es inagotable, que rebasa todo conocimiento. Decían los teólogos latinos que es exuperantissimus, que rebasa de todo conocimiento posible. Parece en ese sentido que está más allá de la posibilidad de intelección. Por otra parte, en el cristianismo se dice, y es un dato, digamos, de revelación, que en la otra vida se verá a Dios cara a cara, no en espejo y en un enigma, como dice San Pablo, como en este mundo, en nuestra vida terrenal. Es decir, se confía en una inteligibilidad de Dios mismo. Esto no quiere decir que se penetre la totalidad de la realidad divina, pero Dios mismo, como tal, cara a cara, será conocido. Como ven ustedes, esto pone en un plano completamente nuevo, con un plano completamente distinto, el problema de la inteligibilidad. Y entonces, evidentemente, cambia la perspectiva en que nos movemos habitualmente. Yo insisto mucho en que la realidad, diríamos, en conjunto, es opaca. Les ponía el ejemplo más elemental, el de una piedra. Es evidente que la piedra es opaca. Yo no la puedo conocer más que en lo que se manifiesta, en lo superficial. Puedo ir avanzando, puedo ir partiéndola. Es decir, formas latentes, aspectos, porciones latentes de la piedra se van haciendo patentes, se manifiestan, los puedo conocer. Así puedo seguir indefinidamente, pero no infinitamente. Ninguna vida, ni la vida de todos los hombres juntos, podrían llegar, diríamos, a conocer íntegramente una piedra, por el carácter infinito de esa fragmentación posible. No digamos si pasamos de algo tan sencillo y elemental como una piedra a las realidades que no son físicas, al conjunto del cosmos,
a las realidades humanas, al pasado, al futuro, a lo inseguro, entonces evidentemente estamos, diríamos, como en una especie de océano de lo desconocido. El otro día hablábamos de la misteriosidad, hablamos del carácter misterioso de la realidad, que es en cierta medida misteriosa. Recuerden ustedes cómo les decía yo que eso no debe inducir, diríamos, al abandono, al contrario. Eso incita a ejercer la razón para acotar lo misterioso, para rodear precisamente de racionalidad ese núcleo que a última hora encontramos que es misterioso, que se resiste al conocimiento por la razón. Incluso podemos dar un paso más, que es buscar por qué es misterioso. Es decir, ¿en qué consiste la misteriosidad de lo misterioso? Como ven ustedes, desde ese punto de vista veíamos el reducto misterioso de la realidad en todo caso. Hoy se nos hace cuestión la posibilidad precisamente de que la realidad en su conjunto sea inteligible. Si no es inteligida, si no es comprendida, si no es entendida, y esto es lo que permitiría la existencia de Dios, la inmensa porción de la realidad quedaría siempre oculta, inaccesible. Como ven ustedes, aparece entonces la noción de Dios como la posibilidad de la inteligibilidad de lo real, incluso la suya propia, porque evidentemente se puede en alguna medida, incluso en esta vida, no me refiero ya a la posible contemplación directa de la divinidad, en esta vida se puede conocer, se puede pensar cómo puede ser, en qué medida esa realidad divina puede ser penetrada, puede ser comprendida, puede ser en alguna medida, aunque sea parcialmente, limitadamente inteligible. Esto, como ven ustedes, da un aspecto bastante nuevo al problema que hemos tratado de tratar en este curso, que era dar una imagen inteligible de la realidad. El hombre se esfuerza, evidentemente se esfuerza por comprender, necesita saber a qué atenerse para decidir, para elegir su vida, para saber con qué puede contar. Dirán ustedes, el problema está en que, desde luego, hay una enorme porción de realidades que no son accesibles, que no son inteligibles, por lo menos de momento. Pero el hombre cuenta con la posibilidad de una inteligibilidad total. Es decir, la tarea de entender se le presenta como algo inaccesible en acto. Lo que el hombre conoce es una fracción realmente muy pequeña de la realidad, pero en principio, confía en la inteligibilidad de la realidad. La realidad puede ser inteligible. Si no lo es hoy, será mañana. Si no lo es con unos métodos, será con otros. Si no es por un hombre individual, será evidentemente por los esfuerzos de muchos. Naturalmente esto es un poco ilusorio, porque ¿quién sabe lo que sabe? Es evidente que lo que se sabe, ¿quién lo sabe? Ustedes piensen, por ejemplo, cómo incluso en las ciencias actualmente, en otras épocas, el hombre de ciencia sabía lo que se sabía. Ustedes piensan, por ejemplo, en un hombre como Leibniz. En definitiva, Leibniz sabía lo que se sabía en los primeros años del siglo XVIII. Esto ya no es cierto, esto no existe. En definitiva, incluso el hombre de ciencia conoce una pequeña parcela, no ya del conocimiento real de la naturaleza, conoce una pequeña fracción de su disciplina particular. Es el precio que ha habido que pagar por avanzar en el conocimiento de ciertas porciones de la realidad incomparablemente más. Es cierto que de algunas cosas el hombre de ciencia actual sabe mucho más que lo que sabía Leibniz. Sí, pero lo sabe de algunos aspectos nada más, de porciones limitadas. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, se habla de la ciencia. La ciencia sabe, ¿no? La ciencia sí, pero los científicos no.
¿Qué quiere decir eso? Es decir, ¿quién es el sujeto de ese saber? Pero hay una confianza, repito, en la posible inteligibilidad. Ahora, insisto en ello, si eliminamos la noción de Dios, entonces resultaría que el de hecho, la inmensa porción de la realidad, no ha sido nunca entendida. No es entendida por nadie. Y como evidentemente no se puede confiar, no se puede esperar que el hombre llegue a conocer la realidad en su integridad, hablamos incluso del ejemplo más sencillo de la piedra, que no se puede conocer íntegramente. Entonces resultaría que nos encontraríamos afectados por una ininteligibilidad de lo real. En definitiva, la creencia en que la realidad es inteligible sería eso, una creencia, simplemente. No tendría un fundamento racional. Y esto evidentemente plantea problemas de nuestro comportamiento, plantea problemas del sentido mismo del saber. Esta fragmentación, por ejemplo, que tiene el saber, que ocurre en todos los campos. Es evidente que en el campo, por ejemplo, de las disciplinas humanas ha ocurrido lo mismo. Es decir, es evidente que un historiador conoce normalmente algunos aspectos muy limitados. Es más, ya empieza a no haber, por ejemplo, historiadores generales. Empieza a haber historiadores especializados en un cierto periodo, en algún país, del cual conocen muchas cosas. En general conocen materiales, datos, precisamente para hacer la historia. Yo veo muchas veces muchos libros que se publican y que, por ejemplo, se dicen sobre la variación de los precios del trigo en Castilla entre 1200 y 1280. Bueno, eso no es historia. Son materiales para hacer historia, con otros elementos. En definitiva, la historia ha sido siempre narración, ha sido algo personal. Se hace una historia frecuentemente sin nombres propios y sin narración. Es decir, se hacen, diríamos, estudios de ciertas estructuras o ciertos elementos o ciertos datos con los cuales se podría hacer historia, pero no se hace. No se conocen las formas de la vida en cada época, no se conoce el argumento de la historia, cuál ha sido justamente el drama de la humanidad o de una porción de la humanidad en cierto periodo. Esto ocurre en prácticamente todas las disciplinas. Y entonces la tentación que existe, evidentemente, que se produce, es una renuncia a entender. Es decir, se acumulan conocimientos fácticos, conocimientos de hechos, se conocen datos. Pero la realidad no consiste en datos. Los datos son ingredientes, elementos parciales de una realidad que va mucho más allá de ellos, que los rebasa. Y esto es evidentemente una crisis muy profunda, una crisis que está afectando incluso a la existencia de vocaciones intelectuales. Yo tengo la impresión, ahora es fácil hacer incluso una labor efectiva y real en un campo cualquiera, de las ciencias de la naturaleza o de las ciencias humanas, de las disciplinas humanas. Evidentemente, con atención, con esfuerzo, con concentración, con acumulación de saberes, se puede hacer algo que es interesante y que es valioso. ¿Hasta qué punto se entiende? ¿Hasta qué punto se llega a la intelección? Y esto está produciendo una crisis de vocaciones. Yo no sé, pero tengo la impresión de que las vocaciones propiamente intelectuales empiezan a escasear. Y en parte son por una falta de confianza en la razón. Siempre me preocupa cuando veo un libro de una disciplina intelectual, a veces incluso muy elevada, cuando lo veo, lo leo, pienso que el autor ha trabajado muchos años, ha leído innumerables cosas, ha hecho experimentos, ha hecho estadísticas, y a veces me pregunto, sí, pero ¿cuánto ha pensado sobre ese asunto? La impresión muchas veces es que muy poco, tal vez unas horas. Falta justamente la única forma de llegar a lo que es intelección, que es pensar. Y esto me parece inquietante, porque en una época en la que, evidentemente, la acumulación de noticias, de datos, de conocimientos inmediatos,
ha crecido de un modo que impide la posesión de ello. Ustedes piensen, por ejemplo, en el caso de un historiador. El historiador en general investiga buscando materiales, buscando datos. Si es una época muy remota, hay poquísimos. Tiene un hambre de datos que naturalmente le son inaccesibles. Si nos acercamos a una época más reciente, sí, hay una información mayor y el historiador puede manejar una riqueza de datos bastante suficiente. Si llegamos a una época reciente, los datos lo ahogan, los datos impiden el conocimiento. Ustedes piensan, por ejemplo, en un historiador de la Guerra Mundial, de la última Guerra Mundial, o incluso de algo más modesto, que es la Guerra Civil Española. Es absolutamente imposible que nadie conozca lo que se ha publicado sobre ello, ni los datos. Nadie puede conocer las colecciones de los periódicos, los partes de guerra que se han escrito, las reuniones militares o políticas que se han hecho en torno a esa guerra. Es decir, lo que era difícil de conocer por falta de datos, si ustedes quieren estudiar, no sé, las guerras médicas o las guerras de Roma con Cartago o incluso las guerras medievales, la falta de datos es angustiosa, hay muy pocos. Si ustedes llegan al presente, el conocimiento es imposible por exceso de datos, porque hay tal mole de datos disponibles que nadie puede conocerlos. No se pueden conocer a veces ni los títulos de los libros que se han escrito sobre cualquier cosa. Y entonces hay una actitud que es justamente, en el fondo, renunciar a entender, renunciar a la intelección, aceptar que se conocen materiales para un conocimiento que realmente no llega, no se consigue. En el fondo, yo creo que esto ha producido una crisis de la razón. Piensen ustedes que las teorías de la razón, en cierto modo, se han detenido hace bastante tiempo. Yo creo que el único paso importante, si ustedes miran el concepto de razón tal como aparece en el pensamiento filosófico, desde hace mucho tiempo no ha habido ningún avance importante, excepto en España. Justamente el concepto de razón vital y de razón histórica, obra de Ortega, seguido por los que conocen su pensamiento, es el único avance real y efectivo, el único paso adelante que se ha dado en la posibilidad de la razón. Iniciado de un modo incompleto por hombres como Dilthey o Husserl en los últimos años del siglo pasado, en los comienzos de este siglo, punto de partida insuficiente, porque a última hora ha habido una cierta renuncia a lo que es razón. Como ven ustedes, esto me parece de una importancia extraordinaria. Y yo creo que es menester lo que llamaba Ortega. Hay un ensayo de Ortega que se titula Reforma de la inteligencia. En el fondo se trata de encontrar una forma de inteligencia hecha, ciertamente, como siempre, hecha de renuncias. Es evidente que la ciencia de la naturaleza en el Renacimiento y en el siglo XVI y XVII se consiguió a fuerza de renuncias. A fuerza de renuncias a ciertas cosas se conocieron las que no se podían conocer de otro modo. Hay que hacer ciertas renuncias, pero hay que saber a qué y a cambio de qué. Es decir, lo importante es precisamente descubrir que hay una forma de razón más compleja, de la cual la razón tradicional, la razón, por ejemplo, que encontramos en Newton o en Kant. Kant tiene como modelo de conocimiento la idea de razón, en definitiva, corresponde a la física newtoniana. Esa razón insuficiente, parcialmente valiosa, pero incompleta, que cuando la tratamos, la aplicamos a realidades que no son cosas. He insistido largamente, no ya en este curso, he insistido largamente en mis libros, en que la realidad humana, la realidad personal, requiere conceptos y categorías distintos del conocimiento de lo que son cosas. Entre otras razones, porque le pertenece la irrealidad,
porque precisamente la realidad humana es real e irreal a la vez. La irrealidad, el futuro, justamente la inseguridad forma parte intrínseca de la realidad humana. Y eso hay que tenerlo en cuenta precisamente si queremos entenderla. Y precisamente desde ese punto de vista se podría extender justamente el conocimiento a las realidades que no son directamente humanas, a ultimar a todas son humanas en la medida en que son objeto de conocimiento por el hombre. Y esto nos llevaría precisamente a una reforma de la inteligencia, a una idea más rica, más modesta y al mismo tiempo más amplia del concepto de entender, del concepto de intelección. Es decir, en definitiva, se trata de no renunciar, sino al contrario, al uso de la razón. Recuerden ustedes cómo les advertía el otro día que lo mismo el racionalismo que el irracionalismo son dos errores inaceptables. El racionalismo da por supuesto que todo es racional, que toda realidad es racional, que todo lo racional es real y todo lo irracional es real, como pensaba Hegel, lo cual evidentemente no es un conocimiento racional, es un acto de creencia. Damos por supuesto algo que no es ni mucho menos evidente. El irracionalismo, en cambio, renuncia a la razón. Ya desde Kierkegaard y durante toda la segunda mitad del siglo XIX hay esa tendencia. No tiene más que un inconveniente, es imposible. El hombre no puede vivir más que razonando. El hombre no puede vivir más que pensando, porque no tiene un sistema de instintos que oriente su vida de un modo automático, como puede ocurrir con el animal. Se encuentra con un cúmulo de posibilidades abiertas, entre las cuales tiene que decidir, tiene que elegir, y no puede hacerlo más que justamente mediante la razón, dando razón de eso con lo cual se encuentra, con lo cual va a hacer su vida. Y dando razón de por qué pretende dar una cierta contextura a su vida. Piensen ustedes, por ejemplo, que el hombre se encuentra con lo que es, o por supuesto, se encuentra con lo que es, pero no con quién es. Ese quién lo tiene que buscar, lo tiene que inventar, lo tiene que imaginar, lo tiene que elegir, tiene que intentar realizarlo. Y esto no se le da hecho, esto no viene de nadie, es irreductible a todo. Y por tanto obliga al hombre justamente a ejercer su razón, quiera o no, simplemente para poder vivir. Por esto, como ven ustedes, este problema de la inteligibilidad no se refiere solamente, ni primariamente, al conocimiento científico, a la teoría, afecta a la vida misma. Justamente lo que necesitamos es que nuestra vida como tal sea inteligible. Piensen ustedes hasta qué punto ocurre o no ocurre esto. La mayor parte de la gente vive impulsada en cierta medida por su organismo, por sus condiciones biológicas, por sus modestos y escasos instintos, mucho más por las vigencias sociales, por las presiones sociales. La mayor parte de la gente tiene una vida que está en gran parte llevada por lo que se dice, por las presiones que la sociedad en que vive ejerce sobre ellos. En definitiva, la mayor parte de la gente tiene una parcela pequeña de su vida que le es inteligible, que entiende por qué hace lo que hace, que entiende quién es. Incluso no me refiero ya a pueblos primitivos, que a veces son azorantes. A mí siempre me azoran esas masas humanas que parece que se mueven. Yo recuerdo, tengo una impresión, estaba yo en los Estados Unidos cuando murió Nasser, en Egipto, y me acuerdo que apareció una gran información del Cairo en la televisión americana. El aspecto de aquellas enormes masas del Cairo, agitándose de una manera muy poco inteligente y muy poco inteligible. Parecía un hormiguero enloquecido. Es la impresión que producía. En definitiva, las acciones de aquellas personas eran suyas, entendían propiamente lo que estaban haciendo, entendían propiamente lo que estaba pasando. En un grado menor, evidentemente, pasa incluso con los pueblos más desarrollados, más avanzados, con una cultura superior y de la cual en principio se participa más.
Si analizamos nuestra propia vida, la de cada cual, ¿en qué medida? ¿En qué medida es inteligible? ¿En qué medida sabemos lo que hacemos? ¿Sabemos por qué lo hacemos? ¿En qué medida prevemos el futuro inseguro hacia el cual avanzamos? ¿Quién pretendemos ser? Fíjense ustedes en que estoy hablando de razón y al mismo tiempo estoy hablando de imaginación. Porque la imaginación es un ingrediente de la razón. Justamente el gran descubrimiento, cuando se ha contrapuesto, Unamuno mismo lo hacía, la imaginación y la razón. Unamuno tenía una idea de la razón que evidentemente no era suficiente. Decía que la razón paraliza, enriquece, congela lo que toca. Y la vida es lo contrario, la vida es fluidez, es movimiento, es variación. Y proponía en cambio como conocimiento la imaginación como la facultad más sustancial. Por eso escribió novelas, la novela personal, cuya teoría hice yo hace 1000 años. Y justamente que fue para él el principal método de conocimiento. Tenía razón al reivindicar la imaginación. No tenía razón al renunciar a la razón, al creer que la razón no es apta para conocer la vida humana. Sí lo es, naturalmente. Lo que pasa es que tiene que llevar dentro la razón, tiene que incluirla. La razón precisamente consiste muy primariamente en imaginar la vida humana, con su futuro, con sus pretensiones, con su inseguridad. Tiene que imaginar y después tratar de justificar y de realizar ese argumento de la vida. Ese argumento porque es una realidad dramática. Justamente la vida no es cosa, no es ninguna cosa. Es drama, es proyecto, es anticipación de un futuro inseguro. Es moverse precisamente en un mundo inseguro también, variable, cambiante, desconocido, en su mayor parte desconocido, pero con una posibilidad de inteligibilidad, que por tanto puede en alguna medida parcialmente ceder a ese empuje precisamente humano de intentar conocer. Lo cual quiere decir a última hora que la vida es interesante, porque precisamente en la medida en que es desconocida, en que no es realmente entendida, pero puede serlo, al menos en principio, eso hace que se presente como una empresa que en la medida en que cada uno de nosotros intenta avanzar esa posibilidad de entender, puede además también comunicarla a los demás. Puede hacer precisamente que los demás entiendan. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo el hombre se mueve primariamente en un mundo de creencias. Esa distinción que introdujo Ortega hace muchos años entre ideas y creencias, se dice, la lengua dice yo tengo una idea de tal cosa, o se dice estoy en la creencia de tal cosa. Las creencias superan con mucho a las ideas en la economía de la vida humana. Hay épocas en las cuales se produce una crisis radical, lo cuenta admirablemente Platón en la Carta Séptima. Hay una crisis fundamental, no se sabe qué hacer, no se sabe a qué atenerse. Hay una situación, dice literalmente, de vértigo. Y entonces es lo que mueve a Platón a pensar, a hacer filosofía, a llegar a tener ideas claras sobre la realidad, ideas claras que pueden ser compartidas, que pueden hacer que los demás lleguen a instalarse en un sistema de creencias coherente que permita precisamente la comprensión de grandes zonas de la realidad. Como ven ustedes, este problema que hemos tratado en este curso de la inteligibilidad es, por una parte, evidentemente lo que justifica el que nos ocupemos de asuntos intelectuales, de ciencias en cualquier sentido de la palabra. Por otra parte, es aquello en lo cual estriba la condición misma de nuestra vida, la posibilidad, para decirlo en pocas palabras, de que nuestra vida sea humana y sea además nuestra. Es decir, que la hagamos nosotros, que no nos la hagan desde fuera. Justamente en la medida en que no entendemos o en que renunciamos a entender,
esa vida deja de ser nuestra, deja de ser propia y deja de ser propiamente vida humana. El curso próximo, si lo hay, hablaremos de algo muy distinto. Tengo ya pensado el curso próximo, si hay, siempre es inseguro. Ya saben ustedes que el futuro, yo hablo del adjetivo futurizo, estamos orientados hacia el futuro es inseguro. El título del curso próximo, si lo hay, si el Instituto de España nos brinda esa posibilidad y ustedes tienen interés en ello y yo sigo viviendo, que todo es inseguro, como ven ustedes, sería la España posible del siglo XXI.